hay un momento en la vida en el que uno se detiene. No porque el cuerpo lo exija, sino porque el alma ya no quiere seguir corriendo. No es cansancio, es otra cosa. Es una especie de silencio interior que empieza a hacerse más fuerte que el ruido de las obligaciones. Y ahí, en ese espacio, comienzan a surgir preguntas que antes no tenían lugar. ¿Qué quiero realmente ahora? ¿Para quién estoy viviendo? ¿Por qué sigo cargando todo esto si ya no me pertenece? Llegar a los 60, 70 u 80 años no debería sentirse como una frontera estrecha, sino como una expansión. Pero para que eso ocurra, hay que limpiar. Porque el problema no es la edad, es el peso acumulado. El que no se ve, el que no figura en ninguna radiografía, pero que se nota en la mirada, en la piel, en el ánimo, es ese peso invisible que viene de los vínculos tóxicos, de las culpas antiguas, de las promesas hechas desde el miedo, de los debería que nunca fueron verdaderos. Ese peso es el que desgasta más que los años. No se trata de empezar de nuevo, ni de buscar una juventud que ya pasó. Se trata de soltar lo que sobra, de vaciar para poder respirar, de quedarse solo con lo esencial, lo que alimenta, lo que alivia, lo que es verdadero. Porque cada día que pasa es una oportunidad, no para ser más, sino para vivir mejor. Y vivir mejor, a esta altura, no tiene nada que ver con productividad, éxito o reconocimiento. Tiene que ver con paz, con libertad, con autenticidad, con no pedir más permiso para ser quien uno es. Este no es un mensaje motivacional, es una invitación seria, ética, a mirar de frente lo que ya no necesitas cargar. Porque mientras sigas respirando puedes elegir. Y elegir no es fácil, pero es posible. Vamos a hablar de eso. No desde el ideal, sino desde lo real, desde la madurez, desde lo que duele, pero también libera. Porque el tiempo que queda, por poco o mucho que sea, merece ser vivido con ligereza interior. Hay un hábito que se instala tan temprano en la vida que con los años ni siquiera se nota. El de vivir pidiendo permiso, como si cada elección necesitara la bendición silenciosa de alguien más. Padres, hijos, pareja, amigos, la sociedad entera. Durante décadas te acostumbraste a consultar el deseo ajeno antes de escuchar el propio, a validar tus decisiones según lo que quedaba bien, a elegir según el guión establecido, incluso cuando tu corazón pedía otra cosa. Y ahora, tantos años después, ese patrón sigue activo como una voz interna que te frena justo antes de dar un paso diferente. Es sutil, pero muy profundo, porque impide el movimiento, impide la alegría, impide el riesgo necesario para vivir con autenticidad. Tal vez quieras volver a enamorarte, o vivir solo, o mudarte, o viajar, o simplemente empezar a decir que no. Pero algo dentro de ti repite la pregunta, ¿y qué van a decir? Esa pregunta es un ancla, una forma elegante de autocensura, porque nadie vive tu vida más que tú. Nadie paga el precio de tus renuncias. Nadie duerme en tu cama, con tus pensamientos, tus angustias, tus silencios. Entonces, ¿por qué seguir actuando para el aplauso de otros? La verdad es que no se necesita permiso para ser feliz. No ahora, no después de todo lo que has dado, lo que has aguantado, lo que has sostenido por años. El respeto que buscabas afuera, ahora te lo debes a ti mismo. Y no se trata de rebelarte, se trata de soltarte, de dejar de pedir autorización emocional para existir. Porque cuando uno ya ha recorrido tanto, lo único que realmente importa es no traicionarse más. ¿Qué harías hoy si no te preocupara el juicio ajeno? ¿Qué cambiarías si dejaras de justificar tu alegría como si fuera un lujo? Tal vez no sea demasiado tarde para empezar a vivir, esta vez sin permiso. A veces uno no sabe por qué se siente tan agotado. El cuerpo parece estar bien, las responsabilidades no han cambiado tanto, pero el cansancio no se va. Es otro tipo de fatiga. No nace del esfuerzo físico, sino de las relaciones que se han vuelto una carga silenciosa.
Conversaciones que antes eran un refugio y ahora se sienten como una obligación. Presencias que ya no alivian, que no suman, pero que siguen ahí, por costumbre o por culpa. Esas personas que critican sutilmente, que exigen sin pedir, que te recuerdan lo que no hiciste, lo que deberías haber hecho, lo que esperan de ti, sin pausa, sin ternura, sin descanso. Algunas están cerca desde hace años, otras aparecen solo cuando necesitan algo, pero todas tienen un efecto común. Después de estar con ellas te sientes más solo que antes, y sin embargo sigues dejándolas entrar, no por falta de fuerza, sino por fidelidad a una historia que ya terminó. Porque en algún momento fueron importantes o porque temes que alejarte te convierta en una persona fría o egoísta, pero no es egoísmo poner un límite. Al contrario, es una forma profunda de cuidado personal. Aprender a decir, esto no lo permito más, es tan necesario como respirar. Y no tiene que ser dramático. A veces basta con responder menos, con proteger tu tiempo, con dejar pasar una llamada, con darte el permiso de no justificarte. Las relaciones no se sostienen solo con amor, se sostienen con respeto mutuo, con presencia real, con cuidado emocional. Si todo el peso lo llevas tú, eso no es un vínculo, es una carga. Tal vez llegó el momento de revisar a quién estás dejando entrar en tu paz y si realmente lo merece. Porque seguir rodeado de personas que no te cuidan es una forma lenta de ir apagándote por dentro. ¿Y acaso no mereces a esta altura que tu energía sea tratada como algo sagrado? No todo lo que duele necesita ser conservado, pero hay dolores que se instalan como si fueran parte estructural de quien uno es. Culpas no resueltas, errores que se siguen pagando en silencio, resentimientos que se arrastran por décadas. Uno convive con esas sombras sin darse cuenta de cuánto espacio ocupan. Se vuelven parte del paisaje interior y desde ahí condicionan el ánimo, las decisiones, incluso la salud. A veces son hechos concretos, a veces solo la forma en que fueron interpretados. Pero el cuerpo no distingue entre una herida real y una herida revivida 1000 veces en la mente. El tiempo no cura por sí solo, cura lo que se trabaja, lo que se acepta, lo que se nombra con verdad. Muchas personas siguen sintiéndose culpables por cosas que hicieron desde la ignorancia, la presión, el miedo, no por maldad, pero cargan esas culpas como si hubieran cometido crímenes irreparables, como si el error las definiera para siempre. Otras personas se niegan a soltar el rencor y eso también duele, aunque en otra dirección. Se quedan esperando una disculpa que no llega, una reparación que no va a venir. Y en ese gesto de espera, lo único que crece es la rigidez interna. El resentimiento se disfraza de justicia, pero en realidad es una cadena. Hay quienes arrastran decisiones que no tomaron por sí mismos, caminos que eligieron por otros, y viven en una especie de doble vida, la que tienen y la que creen que podrían haber tenido. Eso también cansa, porque ninguna de las dos vidas se siente real del todo. El pasado no se puede rehacer, pero sí se puede soltar. Eso no borra lo vivido, pero cambia la relación que se tiene con lo vivido. Deja de doler como herida abierta y empieza a sentirse como cicatriz. Algo que ocurrió, algo que marcó, pero que ya no sangra. Perdonarse, aunque sea parcialmente, es un acto profundo de humanidad, y a veces lo único que hace falta para empezar ese proceso es detenerse. No para analizar, no para entenderlo todo, solo para dejar de alimentar esa parte interna que se ha convertido en verdugo. Hay un punto en el que seguir castigándose deja de ser coherente con la vida que aún queda, porque el cuerpo se cansa, pero el alma también. Y nadie merece vivir sus últimos años siendo prisionero de una culpa que ya no tiene función. Cuando por fin se suelta esa carga, lo que aparece no es vacío, es alivio. Y ese alivio no necesita explicación ni palabras grandes, se siente en el pecho, en el silencio que ya no duele, en el descanso mental que por fin llega. Durante mucho tiempo, lo que te sostuvo fue la responsabilidad, ser el que resuelve, el que aguanta, el que cumple. A veces por amor, a veces por miedo, otras por inercia. Y no está mal haber sido fuerte,
No está mal haber sostenido a otros cuando nadie más podía hacerlo. Pero llega un punto en el que ese papel empieza a pesar más de lo que sostiene. Cuando ya no se trata de cuidar, sino de no saber cómo dejar de cuidar. Cuando la fuerza se vuelve un personaje, una especie de disfraz que ya no te representa, pero que nadie te permite quitarte, es una trampa emocional muy común, ser visto como el que siempre puede. Y en ese lugar es fácil olvidarse de uno mismo, porque siempre hay algo que hacer por los demás. Siempre hay alguien que necesita algo. Siempre hay una urgencia ajena que parece más importante que tu propio deseo. Pero el tiempo pasa y el cuerpo empieza a mostrar señales, no solo físicas, señales de agotamiento más profundo, falta de entusiasmo, pérdida de sentido, una especie de tristeza silenciosa que no tiene nombre, porque estás ahí, pero ya no estás del todo. Muchas de esas responsabilidades ni siquiera son tuyas. Te las pusiste encima porque nadie más lo haría, o porque pensaste que así serías valorado, pero ya no. Ahora, sostener lo que no te corresponde solo te aleja de ti mismo. Y hay promesas que ya no hace falta cumplir. Hay roles que fueron útiles, pero que hoy solo generan rigidez. El deber también se vuelve una prisión cuando no se revisa, cuando se repite por costumbre sin conexión con lo que sientes hoy. Soltar un papel no es abandonar, es reconocer que ya no te sirve. Es darte permiso para cambiar sin tener que explicarlo, porque tú también mereces descanso, no solo físico, descanso emocional, descanso del personaje que todos conocen pero que ya no representa lo que realmente sientes. Y nadie va a darte ese permiso si no te lo das tú primero. Dejar de ser el fuerte, el disponible, el que siempre resuelve, no es un fracaso. Es una forma de empezar a cuidarte en serio. Porque no todo lo que puedes hacer, tienes que hacerlo. Hay una forma de agotamiento que no tiene que ver con el hacer, sino con el complacer. Con ese impulso automático de decir que sí para no incomodar. De sonreír aunque por dentro no haya ganas. De asistir a reuniones que no te interesan. De seguir hablando con personas con las que ya no compartes nada, solo porque siempre ha sido así. Esa forma de vivir es silenciosamente destructiva, porque te obliga a estar presente en lugares donde tu alma ya no está. Y cada vez que te eliges por dentro pero cedes por fuera, algo se rompe un poco más. Complacer fue, durante años, una estrategia, tal vez una forma de sobrevivir, de evitar el conflicto, de mantener vínculos que se sentían frágiles, pero a medida que el tiempo avanza, esa estrategia se convierte en una jaula, una donde te acostumbras a quedar siempre en segundo plano, a dejar tu necesidad para después, a poner la calma ajena por encima de tu paz interna, hasta que un día descubres que ni siquiera sabes lo que querés, que tus decisiones están tan condicionadas por el deseo de los demás que ya no te reconoces. Romper con eso no significa volverse duro ni egoísta. Significa entender que tu bienestar no puede depender eternamente de la aprobación ajena. Significa aceptar que a veces decepcionar a alguien es el único camino posible para no decepcionarte a ti. Elegirte no es herir a los demás. Es dejar de herirte a ti en silencio. No tienes que explicar por qué no vas. No tienes que justificar tu cansancio. No tienes que seguir tolerando lo que ya no se sostiene, solo porque alguien más se acostumbró a tu disponibilidad. Algunas personas se molestarán cuando empieces a elegirte. Es natural, porque estaban acostumbradas a tu entrega incondicional. Pero el amor que exige sacrificios permanentes no es amor, es dependencia. Y la dependencia emocional, cuando no se revisa, se convierte en una forma sutil de opresión. Empezar a decir no es, en muchos casos, la primera expresión real de libertad, no para alejarte del mundo, sino para volver a habitarte a ti mismo, sin tener que pedir perdón por eso. Nada inmoviliza tanto como la idea de que ya no se puede, no porque sea cierta, sino porque parece razonable. A esta edad, ¿para qué? Ya no tengo energías. Si no lo hice antes, ahora es tarde. Son frases que no gritan, pero que se repiten con tanta frecuencia que acaban sonando como verdad. Y no lo son. Son excusas.
Excusas elaboradas con la lógica de quien ha vivido mucho, sí, pero que también ha aprendido a tenerle miedo al cambio, porque empezar algo nuevo da vértigo, porque salir del terreno conocido implica riesgo, porque admitir que todavía se desea es reconocer que uno no está tan resignado como pensaba. No se trata de negar los límites reales. El cuerpo cambia, las condiciones cambian, pero eso no significa que la vida se haya detenido. A veces lo único que se necesita es voluntad. Voluntad de intentarlo, de probar, de equivocarse. Voluntad de moverse, aunque sea lento, de abrir una puerta, aunque no se sepa dónde lleva. Y sobre todo, voluntad de no dejarse engañar por esa voz interna que insiste en que ya no tiene sentido. ¿Cuántas cosas postergaste por miedo a no estar a la altura? ¿Cuántos deseos archivaste porque no era el momento? Y ahora que el tiempo pasó, ¿realmente crees que es tarde o solo te acostumbraste a no intentarlo? La comodidad, incluso cuando no es feliz, ofrece una falsa sensación de seguridad, como un sillón viejo, incómodo, gastado, pero tuyo. Y salir de él, simbólicamente, cuesta. Pero quedarse ahí, día tras día, es otra forma de renunciar a lo que aún podría ser distinto. No hace falta grandes gestos. A veces basta con tomar una decisión pequeña, estudiar algo solo por curiosidad, ir a un lugar nuevo, empezar a moverse de otra forma, cambiar una costumbre, levantarse 10 minutos antes, dejar de repetir la frase que siempre usas para rendirte, porque mientras estés vivo, el margen para cambiar sigue abierto. Y ese margen, por más estrecho que sea, puede transformarlo todo. El desorden a veces no es casual, no es simple descuido. Es una forma concreta, física, visible, de algo que ocurre adentro, porque lo que no se suelta por dentro se acumula por fuera. Y aunque la casa no hable, guarda rastros de todo lo que ya no quisiste mirar, cajones llenos de recuerdos congelados, ropa que ya no usas, pero que no te animás a tirar. Cartas, fotos, papeles, regalos, adornos, objetos que alguna vez tuvieron sentido y ahora simplemente ocupan espacio. No estorban, pero tampoco nutren. Solo están como quien ya no vive, pero se niega a irse. Es muy fácil justificar ese apego. Me lo regaló tal persona, me trae recuerdos, algún día puede servir, es una parte de mi historia. Todo eso puede ser cierto. Y sin embargo, lo que no se usa, lo que no se mira, lo que no se elige, empieza a pesar. No por su valor en sí, sino por lo que representa emocionalmente. Porque cada cosa que conservas sin necesidad está ligada de alguna manera a una decisión no tomada, a una conversación pendiente, a una versión antigua de ti mismo que aún no has terminado de despedir. ¿Y si no se tratara solo de objetos? ¿Y si lo que estás acumulando en realidad son formas de no cerrar ciertos capítulos? ¿Qué parte de ese desorden es una barrera invisible para no hacer espacio a lo nuevo? Las casas se llenan, como se llena la mente, por miedo a perder, por negarse a soltar, por creer que el vacío es peligroso. Pero no lo es. El vacío, cuando es elegido, puede ser alivio, puede ser aire fresco, puede ser el primer paso para volver a habitarte. Desprenderse no es un acto de frialdad, al contrario, es un gesto profundamente emocional, es reconocer lo que ya no te representa, es honrar lo que fue, pero también permitir que algo distinto llegue, porque vivir entre objetos que ya no hablan contigo es una forma lenta de estancamiento, y lo que se estanca se pudre, se vuelve ruido, se vuelve carga. No necesitas vaciarlo todo, ni hacer un cambio drástico, pero podrías empezar por una caja, una sola, mirarla con honestidad, decidir si lo que contiene realmente merece seguir allí, no por culpa, no por nostalgia, solo por verdad, porque una casa más liviana no solo se ve distinta, se respira distinto. Y tú también te vuelves distinto cuando el entorno deja de recordarte a cada paso lo que ya no eres. Hay algo que se empieza a perder en silencio cuando uno deja de aprender. No se nota de inmediato, no produce un vacío ruidoso,
Pero poco a poco, el mundo se vuelve más pequeño. Las conversaciones se repiten, las ideas se endurecen, el entorno cambia y uno se queda quieto, como si ya no tuviera lugar en lo nuevo. Se empieza a vivir desde la repetición, no desde la curiosidad. Y la curiosidad, aunque parezca un lujo de los jóvenes, es una necesidad profunda para seguir sintiéndose vivo. Aprender no significa volver a la escuela ni acumular información. Aprender, a esta altura, es tener el coraje de mirar lo que no se entiende con humildad. Es probar una receta nueva, aunque no salga bien. Es preguntar cómo funciona algo, sin sentir vergüenza por no saberlo. Es escuchar música diferente, leer un libro fuera de lo habitual, pedir ayuda, cambiar de opinión, reconocer que uno también se puede equivocar a los 70 y que eso no lo debilita, lo humaniza. Hay quienes confunden madurez con rigidez. Creen que por haber vivido mucho ya no necesitan absorber nada más. Pero la vida no se detiene. El mundo sigue en movimiento. Y cuando uno se cierra al aprendizaje, se empieza a aislar. Ya no se conecta igual con las nuevas generaciones. Ya no se renueva la mirada. Todo se interpreta desde un marco viejo, como si ya no hubiera nada que te pudiera sorprender. Y eso, con el tiempo, apaga. Volver a aprender es una forma de encender la luz interna. No importa el ritmo, no importa el resultado. Lo que importa es la disposición a seguir ampliando el mundo propio. Porque mientras uno tenga la capacidad de aprender, también tiene la capacidad de cambiar. Y mientras haya cambio, hay posibilidad de entender mejor, de vivir más profundamente, de romper un ciclo que parecía eterno. La vitalidad no siempre está en el cuerpo. Muchas veces está en la mente que sigue haciendo preguntas. No se trata de ser moderno, ni de adaptarse a todo. Se trata de no quedar preso de lo ya sabido. Porque lo ya sabido, cuando no se cuestiona, se convierte en una cárcel invisible y tú no naciste para encerrarte en lo que alguna vez funcionó. Naciste para seguir expandiéndote, incluso si eso ocurre en gestos pequeños, en silencios curiosos, en pasos nuevos dentro de tu propio mundo. Cambiar a esta altura no parece necesario, al menos no de forma evidente. Uno podría decir que ya vivió lo suficiente, que no tiene nada que probar, que con mantenerse como está alcanza. Y esa frase, que suena razonable, muchas veces esconde algo más profundo: miedo. No miedo infantil ni pánico irracional, miedo sereno disfrazado de prudencia. Ese que susurra por dentro: mejor no tocar nada por si se rompe, mejor no intentar por si sale mal. Ya estoy grande para esto. Es un miedo sofisticado que se viste de sensatez, que no interrumpe la vida con estruendo, pero que la va apagando lentamente, porque lo que no cambia se estanca, y lo que se estanca poco a poco se muere. La rigidez, que muchos llaman estabilidad, no siempre es salud. A veces es solo una forma elegante de desconectarse del deseo, porque cambiar no implica dar un giro dramático. Cambiar es, en muchos casos, permitir que algo nuevo entre, aunque sea pequeño, aunque duela, aunque incomode. ¿Por qué nos cuesta tanto? Porque lo conocido, incluso cuando no es feliz, ofrece control. Porque ya aprendimos a movernos dentro de lo que tenemos. Y lo nuevo, lo diferente, obliga a exponerse, a decir no sé, a fracasar, a parecer torpe, a empezar desde un lugar incómodo. Pero eso también es vida, y cada vez que te cierras a una posibilidad nueva, te estás diciendo sin darte cuenta: ya no hay nada más para mí. Y eso no es verdad. La edad no vuelve imposible el cambio, lo vuelve más selectivo, más consciente, más profundo. A los 20 se cambia por impulso, a los 70 se cambia por lucidez, porque el tiempo ya no sobra. Porque ya no vale la pena seguir cargando lo que no te hace bien. Porque ya no hay necesidad de mostrarle nada a nadie. Y ahí, justo ahí, la transformación se vuelve real. No por obligación, por decisión. Nadie está obligado a transformarse.
Pero quien se niega a la posibilidad se condena a repetir. Y repetir sin sentido es una forma de anestesiarse, de dejar de sentir, de conformarse con sobrevivir, cuando aún se puede vivir. Vivir en paz no es lo mismo que estar tranquilo. Tampoco significa estar libre de problemas o rodeado de armonía constante. La paz, en esta etapa, no es un estado perfecto, ni un lugar al que se llega y ya no se sale. Es una práctica, un ejercicio diario de discernimiento, un silencio elegido, no impuesto, una forma de estar contigo sin sentir que te estás abandonando. La paz verdadera no se encuentra, se construye. Y lo curioso es que muchas veces no tiene nada que ver con lo que imaginabas cuando eras más joven. No se trata de tener todo bajo control, ni de que todos estén bien contigo, ni de que no te falte nada. Esa imagen de plenitud total es inalcanzable, y perseguirla solo genera frustración. La paz que importa es más sobria, más concreta. Tiene que ver con saber qué vínculos cuidar y cuáles dejar ir. Con poder mirar tu historia sin odio ni vergüenza. Con aceptar que no todo se va a resolver y que aún así vale la pena estar aquí. Hay paz cuando ya no necesitas convencer a nadie. Cuando dejas de discutir con lo que no cambia. Cuando soltás la obsesión por cómo deberían haber sido las cosas. Y en ese momento, aunque el cuerpo tenga límites, aunque el mundo no sea perfecto, sentís una especie de descanso interno. No porque todo esté bien, sino porque por fin dejaste de pelearte con lo inevitable. Es ahí donde la vida recupera un ritmo distinto, más lento, más profundo, más tuyo. Y no se trata de resignación, al contrario, es una forma madura de decir no necesito más que esto para estar bien. Eso no impide que sigas deseando cosas, pero el deseo deja de ser desesperado. Ya no nace de la carencia, sino de la conexión. Ya no corre detrás de lo imposible, sino que se acomoda a lo que realmente importa. Encontrar esa paz no es fácil, requiere desapego, honestidad, soledad, a veces, pero también trae una dulzura nueva, una forma de estar en el mundo que no pide permiso ni aprobación, solo presencia. Y esa presencia es quizás el regalo más grande que puedes darte después de haber sobrevivido a tanto. La vida liviana no es una vida vacía, tampoco es una vida superficial ni egoísta. Es, en realidad, el resultado de una depuración lenta, consciente y a veces dolorosa. Porque aligerarse no significa desentenderse del mundo, sino dejar de cargar con lo que ya no corresponde. Es aprender a caminar sin arrastrar todo lo que alguna vez tuvo sentido, pero que hoy ya no vibra contigo. Y esa elección, aunque parezca pequeña, cambia profundamente la experiencia de estar vivo. Ser liviano es no reaccionar ante todo, no explicar cada movimiento, no intentar agradar siempre, no justificar tus ausencias. Es descansar en la propia verdad sin necesidad de defenderla. Es mirar tu espacio interno y reconocer que por fin hay lugar para respirar, para detenerte, para no tener que resolverlo todo. No porque no te importe, sino porque entendiste que tu energía es limitada y que ya no tiene sentido seguir dándola a lo que no te devuelve nada. La liviandad no es desinterés, es madurez emocional, es haber comprendido que no todo puede ser sostenido para siempre, que algunos vínculos si pesan demasiado se sueltan, que algunas luchas no merecen seguir siendo peleadas, que algunas versiones de ti ya cumplieron su ciclo. Es vivir con lo justo, pero no por carencia, por decisión, porque descubriste que no necesitas acumular ni objetos, ni deberes, ni culpas, ni promesas rotas. Hay una dignidad profunda en esa elección, una forma de respeto por ti mismo que no grita ni se impone, pero que cambia la forma en que te habitas. La liviandad no se ve, se siente en cómo respiras, en cómo duermes, en cómo sostienes una conversación sin defenderte, en cómo decides no responder a lo que antes te hería, en cómo dejas pasar lo que ya no te alcanza. No hay urgencia, no hay calendario, pero sí hay una posibilidad real de vivir el tiempo que queda con menos peso y más verdad. Y esa posibilidad, aunque no sea ruidosa, puede marcar la diferencia entre sobrevivir
y estar realmente presente en tu propia vida. Todo este recorrido no fue una invitación a cambiarlo todo, ni una receta para encontrar felicidad instantánea. Fue otra cosa. Fue una pausa, un espacio abierto, sereno, para revisar lo que aún estás cargando sin necesidad. Porque vivir con dignidad emocional no se trata de alcanzar una versión ideal de ti mismo, sino de reconciliarte con lo que hay, con lo que queda, con lo que todavía puede ser. Has vivido lo suficiente como para saber que no todo se puede resolver, que hay pérdidas que no se compensan, heridas que no se cierran del todo, historias que no tendrán un final perfecto, pero también sabes que hay instantes de verdad, momentos breves pero intensos, en los que uno se siente libre sin necesidad de explicación. Y esos momentos llegan cuando el peso baja, cuando ya no se pide permiso, cuando se deja de actuar por obligación y se empieza a vivir desde dentro. Limpiar la vida no es un acto radical, es una serie de gestos mínimos, elegidos con cuidado, un no que no necesita defensa, un objeto que se deja ir, un vínculo que se distancia, un recuerdo que se mira por última vez antes de soltarlo. Esas pequeñas decisiones abren espacio, no espacio vacío, sino espacio habitable. Espacio para estar, para respirar, para volver a sentir. No importa cuánto tiempo quede, lo que importa es que ese tiempo sea tuyo, no prestado, no condicionado, no vivido en función de lo que otros esperan, porque aún ahora, con lo vivido, con lo perdido, con lo aprendido, todavía podés empezar a vivir distinto. No por capricho, no por revancha, solo por respeto, por ternura hacia ti mismo, por ese amor tranquilo que llega cuando por fin dejas de luchar contra lo que eres. Y si en este momento algo dentro de ti se movió, aunque sea un poco, eso ya es un comienzo.